Bueno, pues para seguir con nuestro tratamiento de modelos de ecuaciones diferenciales parciales, tenemos que ver la transformada de Fourier. No la vamos a ver para resolver ecuaciones diferenciales, sino para poder hacer un análisis como los que ya habíamos hecho en las partes anteriores del curso. Y bueno, para que se quede bien claro qué es lo que significa y cómo vamos a interpretar los resultados que tengamos en clases posteriores cuando apliquemos la transformada de Fourier, pues es importante saber exactamente qué es, ¿no? Y qué nos está describiendo. Entonces, vamos a empezar así muy lentamente em, para motivar y para que vean ustedes qué es lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Y qué significa. Bueno, entonces vamos a suponer que tenemos un espacio y nuestro espacio es de varias dimensiones. Y para empezar sencillo, vamos a considerar que estamos en... Uy, esperen porque no quiere mi pluma. Entonces vamos a empezar que estamos en R3 y luego vamos a ir aumentando dimensiones. ¿Ok? Bueno, entonces lo más sencillo que podemos ver es R3. Y en R3 vamos a elegir un punto arbitrario. Ajá, entonces en este caso sugiero este punto porque es bonito de usar. Pero este punto, tomen en cuenta que es solo un ejemplo. Ajá, todo lo que voy a hacer lo pueden usar con cualquier P y va a dar lo mismo. Entonces en este da igual lo que pongan. Yo sugiero este. Y vamos a ver, vamos a tomarnos los vectores canónicos de R3. Ajá. Entonces los vectores canónicos normalmente se escriben así, como E con gorrito, y pues son los que tienen una entrada en cada eje, ¿no? Entonces les pido que me tengan paciencia, pero, o sea, yo sé que esto es muy elemental, pero es para que entiendan lo demás, si no, no va a quedar claro. Bueno, entonces al vector o punto P, yo lo puedo escribir como una combinación lineal de la base, ¿no? De la base canónica. Y en este caso es muy tonto, ¿no? Porque pues o sea, es inmediato cómo se escribe, ¿no? 1 por E1 más 0 por E2 más menos 1 por E3, ¿no? Y eso me da el vector P, es obvio, ¿no? Que nos lo da. De hecho, en esta base canónica es muy obvio cómo se debe escribir P como combinación lineal de los vectores canónicos, porque simplemente tenemos que multiplicar cada entrada por el vector canónico correspondiente, ¿no? Esta base, la base canónica, es una base ortonormal. Porque es fácil ver que si yo hago el producto punto de cualquiera dos vectores, ujú, esto me va a dar 0, porque solamente tienen una entrada que no es 0 y nunca coincide, ¿no? Y la magnitud de todos ellos también es 1, de cada uno de ellos, porque solamente tiene una entrada no 0 que es 1, entonces es obvio que es 1. Entonces esto es una base ortonormal, ¿ok? Bueno, y entonces que sea una base ortonormal nos va a facilitar muchísimo las cosas. Ahora, pues esta es la base canónica, pero nosotros podemos elegir cualquier base que nosotros queramos y expresar a P como combinación lineal de la base que tengamos. Entonces, ahora sí esto no es aleatorio. Yo voy a elegir otra base. No me va a gustar la base ortonormal y entonces vamos a usar otra. Mi nueva base, lo voy a poner aquí en rojo para que no se nos confunda. La nueva base ahora va a ser otra, a lo que le voy a poner V. El V1 va a ser 1 entre raíz de 3 por 1, 1, 1. Luego el vector V2 va a ser raíz de 2 entre 3 por 1 menos 1 medio menos 1 medio. Y finalmente
el vector base 3 va a ser raíz de 2 entre 3 por 0, raíz de 3 entre 2, menos raíz de 3 entre 2. Aquí no se ve casi el menos, ¿no? Entonces, menos raíz de 3 sobre 2. Ok, y entonces vamos a checar cuáles son las propiedades de esta base que estoy proponiendo aquí, que esta no es aleatoria como el P que estoy proponiendo acá. Ok, entonces vamos a calcular cuáles son las normas de cada uno. Ok, entonces la norma de B1 al cuadrado, ¿quién es? Pues es 1/3 por 1 más 1 más 1. Y esto es 3/3, es 1. Entonces B1 tiene norma 1, porque su norma al cuadrado es 1. Luego, la norma de B2 al cuadrado es 2/3 por 1 más 1/4 más 1/4. Entonces esto es 2/3 por, y tendríamos 6/4. Entonces estos serían 12 entre 12 es 1. ¿No? Entonces también tiene norma 1, B2. Y finalmente B3, norma de B3 al cuadrado sería 2/3 por 3/4 más 3/4. Esto es 2/3 por 6/4. Y estos son 12 entre 12 es 1. Entonces la base es normal, ¿no? Porque tiene norma 1. Y ahora vamos a checar cómo es el producto punto entre todas estas cosas, ¿ok? Bueno, entonces B1.B2 es raíz de 2 entre, raíz de 2 entre 3 por 1 menos 1 medio menos 1 medio. Es el producto punto de B1 con B2. Ok, y aquí vemos que esto es raíz de 2 entre 3 por 1 menos 1 y esto es 0. Entonces B1 y B2 son ortogonales. Luego B1.B3. Esto es raíz de 2 entre 3, otra vez, por raíz de 3 medios menos raíz de 3 medios y esto es 0. Entonces B1 y B3 también son ortogonales. Y finalmente B2.B3, perdón, esto es 2/3 por raíz de 3 entre 4, menos raíz de 3 entre 4, más raíz de 3 entre 4, y esto es 0, otra vez. Entonces son ortogonales y B1, B2 y B3 forman una base ortonormal. Bueno, entonces las bases ortonormales son muy bonitas porque yo puedo encontrar muy fácilmente cuáles son las componentes de cualquier vector en esa base. Entonces, yo quiero, o sea, la razón por la cual estoy construyendo esta base es porque quiero construir el vector P como combinación lineal de constantes por cada uno de estos vectores. Entonces, a la primera constante le voy a llamar P1 gorrito y esta constante tiene que multiplicar al primer vector de la base. Y así, ¿no? Para todos los vectores de la base. Entonces, P y gorro, pues van a ser constantes, números escalares, ¿no? Ok. ¿Y quiénes son estas P y gorro constante? Pues P1 gorro es, como es ortonormal, ahí les digo que ahí está fácil. Las componentes son solamente las proyecciones del vector entre cada elemento de la base. Y como son normales, entonces lo único que tenemos que hacer para sacar la proyección es el producto punto. Entonces P1 es P punto V1, P2 gorro es P punto V2 y P3 gorro es P punto V3. ¿Ok? Y así ya encontramos cuál es nuestra combinación lineal. ¿Ok? Ahora, esta cosita, estas ecuaciones de aquí, yo las puedo escribir
haciendo el producto punto componente a componente. Entonces, para hacer el producto punto componente a componente, voy a describir, o voy a llamar B y J al, em, a la jésima entrada del yésimo vector de la base. ¿Ok? Entonces, digamos, V12 sería la primera entrada del V2, ¿no? Esa es la notación que vamos a usar. Bueno, entonces estas tres ecuaciones las puedo yo escribir usando como se dice, el producto punto, como P1 gorro igual a P1 por V11 más P2 por V12 más P3 por V13. V13. Y así con todos los demás, ¿no? Esto sería em, P2, perdón, V1, V21 más P2, V22 más P3, V23 y P3 es P1, V31 más P2, V32 más P3, V33. ¿Ok? Y esto lo hago para que podamos escribir esto en forma, como se dice, en general, sin tener que especificar cuál es la entrada que queremos. Todo esto lo puedo resumir en la siguiente ecuación. P gorro I es igual a la suma desde M igual a 1 hasta 3 de PM, V y M. ¿Sí lo ven? Entonces estoy sumando por la entrada del vector y la segunda entrada de esta matriz. Ajá. Lo podemos pensar así. Pero bueno, es simplemente tengo que estar variando la entrada del vector, ¿no? Entonces, si ven, es lo mismo, ¿no? Estoy variando la última entrada y también la entrada del vector. Entonces, así puedo obtener el vector P gorro. Bueno, cada entrada, o sea, así pueden encontrar la constante P y gorro. Ujú. Y fíjense que el P lo puedo escribir exactamente igual. Ujú. Miren, fíjense en esto de aquí. En esto que escribí yo aquí. Entonces, si yo quiero escribir esto de una forma similar, entonces P lo puedo escribir como la suma desde M igual a 1 hasta 3 de PM, VM. Ujú. Pero bueno, aquí estoy multiplicando un escalar por un vector y eso me da un vector. Entonces, para tener algo similar a esta expresión, puedo ver qué está pasando con cada entrada de este vector, cómo se ve esto, ¿no? Y como dos vectores van a ser iguales cuando cada una de sus entradas son iguales, bueno, pues nada, me fijo en la entrada de este lado y en la entrada de este lado. Y entonces voy a tener que la entrada iésima del vector P está dado como la suma desde M igual a 1 hasta 3 de P, M, corro, V, M, I. Ujú. ¿Ok? Entonces es curioso ver cómo si yo encuentro a las constantes P y gorro, es casi lo mismo que encontrar las entradas del vector P. Ujú. De hecho, es prácticamente lo mismo, solamente reemplazamos a P por P gorro y en este caso estamos sumando por la segunda entrada de esta matriz y aquí estamos sumando por la primera entrada de esa matriz. Ujú. Pero fuera de ahí son exactamente la misma ecuación. Ujú. Bueno, ahora yo les dije que este P y gorro perdón, las P y gorro son constantes que me van a ayudar a hacer esta combinación lineal de P. Ujú.
Pero como tenemos igual 3 constantes y las 3 se pueden obtener de esta forma, entonces puedo ordenar las 3 constantes como si fuera un vector nuevo. Ujú. Entonces voy a llamar P gorro como el vector que tiene entradas PI. P gorro. Pongo, junto todas esas em, constantes y los pongo juntas en un vector. Ujú. Bueno, y entonces, pues, si yo quisiera encontrar quién es este vector P gorro, lo que tendría que hacer entonces es multiplicar esta cosa por cada una de estos veis, ¿no? Entonces, si quieren, lo hacemos nada más para tener numeritos por ahí. Entonces, P1 gorro sería P.B1. Y esto es 1, 0, 1, 1, 0 menos 1 punto 1 entre raíz de 3 por 1, 1, 1. Entonces esto sería 1 entre raíz de 3 menos 1 entre raíz de 3 es 0. La primera entrada del vector. Luego P2 gorro, pues es P.B2, que es esto, punto raíz de 2 entre 3 por 1 menos 1 medio menos 1 medio. ¿Ok? Y entonces esto sería, déjenme ver, raíz de 2 entre 3 más 1 medio de raíz de 2 entre 3. Entonces esto sería 3 medios de raíz de 2 entre 3. ¿Ok? Si hago un error, por favor díganme, porque, sí, porque luego es difícil ver si algo está mal. Y luego P3 gorro es P.B3. Es el mismo vector que ya tenía. Por raíz de 2 entre 3 por 0 raíz de 3 sobre 2 menos raíz de 3 sobre 2. Ok. Entonces esto sería 0, la primera entrada, 0 la segunda. Y la tercera sería raíz de 2 tercios por raíz de 3 sobre 2. Y esto es raíz de 2 entre 2. ¿Ok? Y entonces de esta forma el vector P sería 0, 3 medios por raíz de 2 entre 3 y raíz de 2 entre 2. ¿Ok? Bueno, entonces esto no me está diciendo mucho. Ajá. O sea, pues ese es P, gorro y ya, ¿no? Lo que puedo hacer es que hacerlo un poco más visual. Ujú. Eh, si yo grafico el vector P, el vector V1, el vector V2, el vector V3 y el vector P gorro en R3, entonces voy a tener 5 puntos aislados en R3, ¿no? Entonces eso, pues nada más vamos a ver puntos por ahí desperdigados. Eso no nos va a decir mucho. Para que sea un poco más fácil de visualizar, tanto en R3 como cuando vayamos a dimensiones más altas, lo que podemos hacer es, en lugar de graficar, les digo esto en el espacio, es graficar cada uno de estos puntos, el P, el V1, el V2, el V3 y el P gorro, bueno, cada uno de estos vectores, en lugar de graficarlos en el espacio, vamos a graficarlos en una gráfica de entrada, o sea, 1, 2 y 3 van a estar en el eje X y el valor de cada entrada va a estar en el eje Y, ¿ok? Bueno, entonces vamos a hacer eso. ¿Ok? Este es el vector P. Entonces, esto es P. Es fácil ver que esto es P, ¿no? Porque P era 1, 0, menos 1. Entonces la primera entrada es 1, la segunda es 0, la tercera es menos 1. Entonces así vamos a visualizar a nuestros vectores, ¿ok? Luego tenemos a los vectores, déjenme ver cómo lo puse aquí. Sí, tengo a los vectores V1, V2 y V3. Estos son los vectores. Ay, espérenme. Los vectores V de la base ortonormal. Y ahora es interesante ver qué hacen
en esta representación. Teníamos 1 entre raíz de 3 por 1, 1, 1, pues es como si fuera algo constante para cada índice, ¿no? Como si no cambiara cuando vamos cambiando de índice. Después el vector B2 es este rojo, y lo que hace es que su primera entrada es muy grande y las otras dos son iguales y menores. Y finalmente el último vector es 0, su primera entrada, y luego el valor es positivo y el tercer valor es negativo. Entonces hacen cosas pues interesantes, digamos, en esta representación. Y ahora lo único que me falta es el vector P gorro. Y el vector P gorro es este en esta representación que les puse ahora. Vector P gorro. Y el vector P gorro pues hace algo. Es 0, la primera entrada como calculamos, y luego otros dos valores que primero sube y luego baja. Para cada una de las entradas. Bueno, entonces hasta ahí va todo bien. Yo creo que sí, ¿no? Ok. Bueno, entonces esto fue en R3, pero fíjense que por esta forma de representación de los vectores, yo puedo subir arbitrariamente a cualquier dimensión. Porque lo único que va a pasar cuando yo suba de dimensión es que va a aumentar hasta donde llega el eje X. Pero pues, lo puedo visualizar sin ningún problema, aunque esté en dimensiones ridículamente grandes. Entonces vamos a hacer eso y subir a dimensiones ridículamente grandes. Bueno, entonces antes de eso, vamos a ver el caso en que tengo R5, 5 dimensiones. Ahora voy a hacer una extensión de todo lo que ya hice. Entonces, la extensión del vector P en R5, pues el vector en R3 será 1, 0, menos 1. Entonces voy a hacer algo similar. 1, 1, 0, menos 1, menos 1. Entonces, la mitad de sus entradas, bueno, casi la mitad de sus entradas son 1, la otra mitad menos 1 y el de en medio es 0. Así dije yo que iba a extender este vector P. Ahora, para los V's, la forma es un poco complicada, entonces vamos a definir estas cantidades. A la variable phi más tiene el valor 5 octavos más raíz de 5 entre 8. Entonces es un número feo. Y al phi voy a definir otro que es phi menos. Le voy a llamar 5 octavos menos raíz de 5 entre 8. Ok, son números feos y por eso los quiero definir aparte para no estar escribiendo ese número feo todo el tiempo. En este caso, la base ortonormal pues necesita 5 vectores, ¿no? Porque estamos en 5 dimensiones, necesito 5 vectores base. Bueno, pues B1, ahora voy a tomarlo como 1 entre raíz de 5, 1, 1, 1, 1, 1. Luego, al vector B2 lo voy a definir como 2 entre raíz de 5, 0, phi más, phi menos, menos phi menos, menos phi más. Luego al vector B3 lo voy a definir como un cuarto por la raíz de 2 entre 5 por 4 menos 1 más raíz de 5 menos 1 menos raíz de 5 menos 1 menos raíz de 5 menos 1 más raíz de 5. Luego el B4 va a ser casi igual. Entonces es esto, pero con unos signos distintos. ¿Ok? Ok. Y finalmente el B5 es parecido al B2. No, sí, al B2. Entonces va a ser raíz de 2 entre 5, 0, phi menos, menos phi más, phi más, menos phi menos. ¿Ok? Ahora, no lo voy a hacer porque son cuentas horribles, porque además los valores son muy feos. Pero
esta base que les estoy dando también es una base ortonormal en R5. Entonces, si quieren, pueden hacerlo ustedes, aunque no lo recomiendo, pero le pueden decir a la computadora que les calcule los productos punto y las normas y van a ver que son normales y todos son ortogonales entre todos. Entonces son ortonormales. Y también le pueden hacer a la computadora calcular el P-gorro. El P-gorro, recuerden que está dado por esta ecuación, ¿no? Entonces lo único que tendrían que cambiar es que la suma va de 1 a 5, ¿no? Pero pues es la misma ecuación. Bueno, entonces si ustedes encuentran quién es P-gorro, les va a salir 0. Raíz de 5 cuartos más 11 entre 4 raíz de 5. Digo, no importa mucho, pero por si lo quieren checar ustedes en la computadora, que sí da, pues ahí tienen los valores. Bueno, a mí se me hace divertido calcular estas cosas. No sé si a otras personas se les haga divertido hacer tal hacha, pero para mí es divertido. Bueno, entonces este es el P-gorro. Y más importante que los valores exactamente de qué son cada cosa, lo importante es la visualización. Y ver eh, de qué se trata esto. Ver si hay alguna tendencia. Ahora que estamos subiendo de dimensión. Ok, entonces ahora P es esto. Es obvio que es esto, ¿no? Porque era el vector 1, 1, 0, menos 1, menos 1. Entonces justamente es 1, 1, 0, menos 1, menos 1. Es el vector P. Luego tenemos la base ortonormal. Bueno, y ahora podemos ver que hay cosas que se conservan, ¿no? El vector azul, de todas formas, es algo que no varía en sus índices, ¿no? Todos los índices son lo mismo, 1 entre raíz de 5 por 1. Y ahora tenemos más vectores y ahora fíjense que sí hacen algo interesante, ¿no? Miren, este es el V1, creo. Sí, no es el V2, perdón. Como sube y baja más suavemente que la otra, ¿no? Y este vector de aquí también está como arriba y luego abajo. Y los otros dos nuevos, digamos nuevos, porque antes teníamos, en R3 solo teníamos 3. Son cosas que también suben y bajan de forma un poco más caótica, pero todos suben y bajan excepto el primero. Y bueno, ahora podemos ver cómo se ve el P-gorro. Y este es el P-gorro. Y ahora sí podemos ver una tendencia un poco más clara que en R3. El primero es 0 y luego va como cayendo, ¿no? El primero es 0, después tiene un valor no 0 y decae con el índice. Bueno, pues ahora me puedo volver loco y decir, bueno, vamos a subir las dimensiones a una dimensión estúpidamente grande. Pero que la puede hacer la computadora, ¿no? Si viviera hace 200 años, probablemente no podría hacer eso. Pero ahorita sí. Entonces, vamos a tomarnos R1000. ¿Ok? Ahora no les voy a poner las expresiones porque son cosas que tienen 1000 entradas, entonces no tiene sentido. Pero lo que sí podemos hacer es ver cómo se ven las extensiones de P, V y P-gorro. Entonces, cuando yo extiendo P hacia 1000 dimensiones, pues voy a hacer lo mismo, ¿no? La mitad de sus entradas 1 y la mitad de entradas menos 1. Y como estamos en una dimensión par, pues no voy a poner nada en 0. Pero pues es lo mismo. Entonces esto es P. Bueno, ahora voy a ver quiénes son mis vectores, mi base ortonormal. Ahora tengo 1000, ¿no? Pero no voy a fijarme en todos los 1000. Solamente voy a graficar un par. Ok, y estos son los primeros 5 vectores de la base ortonormal en R1000.
Y aquí sí pueden ver claramente quiénes son, ¿no? Antes no quedaba tan claro, pero aquí pueden ver. Ujú. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son la base ortonormal que estoy usando siempre? ¿O quién creen que es? Bueno, pues son senos y cosenos, ¿no? Creo que es bastante claro. Entonces, senos, los senos son estos que empiezan en 1. No, perdón, los que empiezan en 0. Los cosenos son los que empiezan en 1. Y tenemos una constante por ahí. Ujú. Y aquí otra vez hay una clara tendencia en P gorro. Entonces, P gorro, aunque es un vector que hicimos juntando entradas de productos punto, medio arbitrariamente, al final no es algo tan arbitrario. Fíjense cómo lo que hace es como una hipérbola. Ujú. Entonces, pues nada de lo que hicimos es arbitrario. Ujú. Entonces, a la base B, que nosotros usamos en 3, en 5 y ahora en mi, se le llama la base de Fourier. Ujú. La base de Fourier. ¿Ok? Ahora, P era un punto en esta dimensión, eh, la que sea que nos estemos tomando, pero fíjense que en realidad, así como lo estamos representando aquí, a cada número natural en este rango, le estoy asignando un valor. Lo puedo ver así. Ajá. O sea, sí es algo que se tiene en entradas en dimensión eh, n, pero lo puedo ver como a algo que le está dando a cada número natural, le está asignando un número. Ujú. Y como no tenemos que para algunos números naturales tenemos dos valores ni nada de eso raro, entonces en realidad puedo ver a P como una función discreta. Ujú. La puedo ver como una función discreta que va a ir de cierto subconjunto de los naturales em, a los reales, ¿no? Porque pues puede tener cada entrada puede tener cualquier valor. Ujú. Y a P gorro le llamo la transformada discreta de Fourier. Ujú. Discreta de Fourier. Y pues como pueden ver, P gorro también es una función de un subconjunto de los naturales en los reales, ¿no? Ok. Entonces, pues otra vez vamos a repetir. ¿Quién es entonces la transformada discreta de Fourier? Pues es esta suma, ¿no? M igual a 1 hasta n de PM VMI. Ujú. ¿Quiénes son los Bs? Pues hay tres Bs diferentes, ¿no? Los que me dan los senos, los cosenos y el que es como constante siempre. Entonces, el que es como constante siempre le voy a llamar B0. Esto es 1 entre raíz de n y todas sus entradas son 1. N veces. Luego, voy a llamar a otros B2K. Estos van a ser raíz de 2 entre n por el seno de 2 pi k entre n por m. Y finalmente, el B que voy a llamar 2K más 1 es raíz de 2 entre n por el coseno de 2 pi k m entre n. Ajá, así definí todos los Bs. Ajá, y por eso eran funciones medio feas, porque pues, es el resultado de evaluar senos y cosenos en estas cosas, ¿no? Ok. Y pues de aquí podemos ver entonces que el P gorro 0, pues es el producto punto de P y del P gorro por el B 0. Y esto es simplemente 1 entre raíz de n por la suma desde m igual a 1 hasta n de Pm y ya, ¿no? Simplemente la suma de todas sus entradas por 1 entre raíz de n. Luego, el P2K
es raíz de 2n, suma 2 entre n. Suma desde m igual a 1 hasta n. Pm, seno de 2 pica entre n por m. Y finalmente el P 2K más 1 es raíz de 2 entre n. Suma desde m igual a 1 hasta n. Pm coseno 2 pica m entre n. ¿Ok? Entonces simplemente hice el producto punto de cada uno. Ahora, en este caso tengo que usar 3 sumas distintas, ¿no? La de P0, la de los 2K y los de los 2K más 1, y eso es poco práctico. Entonces, pues en realidad lo que vamos a hacer es usar una función que tenga todos estos 3 casos juntos. Y bueno, como ya habíamos visto antes, la exponencial compleja es solamente senos y cosenos, y además la exponencial a la 0 es 1, es una constante. Entonces, pues vamos a aprovechar esta propiedad de la exponencial compleja para hacer que todas estas sumas estén juntas. Bueno, entonces voy recordando la exponencial compleja, e a la i teta es coseno de teta más i seno de teta. Podemos poner todo junto como P gorro k igual a la raíz de 2 entre n por la suma desde m igual a 1 hasta n, pm e a la im 2 pica entre n. Y ya con esto tenemos en cuenta, tomamos en cuenta todos los otros casos de las otras sumas. Y ahora esto sí le llamamos la transformada discreta de Fourier. Bueno, la otra es también, pero estamos separando senos y cosenos. En este caso tomamos todo junto para más facilidad. Y recuerden que el P, perdón, a ver, vamos a regresar tantito. Yo les había dicho que puedo obtener el P a partir del P gorro de esta forma, o bueno, cada entrada del P lo puedo obtener a partir del P gorro. Entonces, puedo obtener una función a partir de su transformada de Fourier con la base ortonormal, ¿no? Entonces, pues lo puedo hacer igual, haciendo esto en general para cualquier n. Y puedo decir entonces que pk es igual a la raíz de 2 entre n por la suma desde m igual a 1 hasta n de los p gorros por e. Y ahora, en el caso, digamos, cuando tomo senos y cosenos separados, pues es prácticamente lo mismo. Pero ahora cuando metemos la exponencial por simetría, tenemos que meter un signo menos. Entonces aquí sería menos y m2 pi k entre n. Y esta es la transformada inversa discreta de Fourier. Entonces pueden ver que la transformada de Fourier no es nada más que cambiar de base. Tenemos las funciones de los naturales en los reales, están dadas por una base, que es la base canónica, que tiene 1 en una entrada y 0 en las otras. Y hacer la transformada de Fourier es simplemente encontrar las componentes para otra base diferente que también es ortonormal. Pero lo importante de ver aquí es que cuando nosotros tenemos, cuando el producto punto de P con otro vector es 1, es porque son completamente, ¿cómo se dice? Paralelos. Bueno, si tiene norma 1, pues si no tiene norma 1, entonces va a ser un numerillo ahí. Pero lo que quiero decir es, cuando el producto punto es 1, cuando es máximo, pues, es cuando los vectores son paralelos. O bueno, son el mismo vector, pues. Son el mismo vector. Eso quiere decir que el vector P y el vector con el cual su producto punto es 1 es el mismo vector. Entonces se van a ver muy parecidos. O iguales. Si ahora tengo un vector, el vector P,
y tengo otro vector y le estoy haciendo el producto punto. Y el producto punto no es el máximo, pero es muy similar. Eso quiere decir que el ángulo entre los dos vectores en Rn es muy pequeño, ¿no? Es muy pequeño, es casi cero, ¿no? Entonces, esos dos vectores son muy similares. Ujú. Entonces, si yo hago el producto punto, es decir, si yo hago la transformada de Fourier de P, de P, hago el producto punto de P con los vectores base. Y para alguno de ellos, o sea, este PK es casi 1 o es casi máximo. Entonces eso me va a querer decir que el vector P, el que yo haya tomado, va a ser muy parecido a alguno de estos. Es decir, va a ser casi un seno o casi un coseno. Ujú. Entonces, déjenme escribir aquí. Si P punto B, K, es casi máximo, entonces tengo que P y BK son muy parecidos, ¿no? Ujú. Y si son muy parecidos, esto quiere decir que P es casi un seno o un coseno de 2 pi K entre N por M, ¿no? Y esto es importante porque cuando vayamos a ver las aplicaciones, muchas veces yo les voy a decir, miren, esto tiene un máximo aquí. Entonces, si tiene un máximo, una transformada de Fourier, pues eso quiere decir que la función que estoy tomando es casi una función trigonométrica, un seno o un coseno, ¿ok? Eso va a ser muy importante. Bueno, y ya para terminar, les digo, esto de aquí es la transformada discreta de Fourier, porque estamos tomando, en el eje X no estamos tomando todos los reales, o sea, no estamos tomando P como una función de R en R, sino estamos tomando P como un subconjunto de N en R. Entonces, no tengo un número infinito de valores en el dominio, digamos, sino solo un número finito. Ujú. Pero yo puedo extender esta idea de la transformada discreta de Fourier a una función continua, ¿no? Entonces, voy a hacer que los intervalos, o voy a decir que entre cada una de las entradas de P hay una distancia infinitesimalmente pequeña, de tal forma que yo pueda extender esta fórmula a una fórmula igual, pero para P función de R en R, ya no de un subconjunto de N en R. Ujú. Entonces ahora, si tengo F, una función de R en R, ahora sí una función continua, entonces puedo definir la transformada de Fourier, ahora no discreta, como F gorro de omega, perdón, voy a poner omega, F eh, gorro de omega, como la integral de menos infinito a infinito. Tiene que ser de menos infinito a infinito porque ahora f puede tomar valores en todo r. ¿Ok? Entonces la integral de menos infinito a infinito de fx L a la i omega x de x. Entonces la transformada directa o la transformada de Fourier a secas es esta de aquí. Fíjense cómo es básicamente lo mismo, ¿no? Tengo una suma que se hace una integral. Tengo la función que ahora antes era discreta, ahora es continua. Y tengo una exponencial a la i, donde i es ¿cómo se dice? El raíz de -1, la exponencial compleja. Y tengo m, que es la variable independiente de la función. Aquí tengo m, aquí tengo x. Y ahora tengo una omega, que en este caso la omega correspondería a 2 pi k entre n. Aquí tengo mm, una frecuencia discreta y aquí tengo una frecuencia continua. Entonces ya no necesito hacer esto de 2 pi k entre n. Bueno, y de igual forma,
tengo yo la transformada inversa. Entonces, fx es la integral de menos infinito a infinito, perdón, 1 entre 2pi por la integral de menos infinito a infinito de f gorro omega e a la menos i omega x de omega. Esta es la transformada inversa. Y si su función es bonita, es decir, no es discontinua en un número numerable de puntos y cosas así raras, si su función es suave y bonita, entonces esto hay una relación 1 a 1 entre la transformada de Fourier y su inversa. Eso quiere decir que si yo tengo una función y calculo su transformada de Fourier, la transformada inversa de Fourier es exactamente la función original. O sea, la transformada es invertible y por eso podemos definir la transformada inversa de Fourier. Y si yo solo conozco la transformada inversa, la transformada de Fourier, f gorro, entonces sé que de manera única eso le corresponde a otra función. O sea, no hay ambigüedad, digamos, en la transformada de Fourier. Una transformada, a una función le corresponde una transformada solamente y viceversa. Si las funciones son bonitas. ¿Ok? Diferenciables, etc. Y esto es importante porque fíjense, yo tengo que f de x es 1 entre raíz de 2, 1 entre 2pi de menos infinito a infinito f omega e a la menos i omega x de omega, donde f gorro de omega es la transformada inversa, la transformada de Fourier de f de x, de manera única. Ahora, hay una propiedad que es la que vamos a estar usando todo el tiempo, que es la derivada, la transformada de la derivada. Entonces voy a derivar f de x con respecto de x. Entonces, del lado izquierdo solamente es la derivada de f, ¿no? Y del lado derecho, pues tengo que derivar. Derivada con respecto a x de esto, 1 entre 2pi por la integral de menos infinito a infinito, f omega e a la menos i omega x de omega. Ahora, pues la derivada y la integral son operadores lineales, entonces sacan constantes y todo eso, ¿no? Entonces, usando la linealidad tanto de la derivada como de la integral, voy a tener 1 entre 2pi, integral de menos infinito a infinito, f omega, derivada con respecto de x, e a la menos i omega x de omega. ¿Ok? La pude meter hasta adentro porque 1 entre 2pi es una constante, f no depende de x, y lo único que depende de x es la exponencial. Esto es 1 entre 2pi por la integral de menos infinito a infinito, f omega. Y aquí tengo la derivada de la exponencial, es simplemente menos i omega e a la menos i omega x de omega. ¿Ok? Y ahora esto lo puedo expresar como 1 entre 2pi, la raíz de menos infinito a infinito de f omega por, bueno, vamos a ponerlo de otra forma, menos i omega f gorro de omega, todo esto por e a la menos i omega x. Pero esto en realidad es la transformada de Fourier. Entonces la transformada de Fourier, bueno, esto es la transformada, perdón, inversa de Fourier de algo que le voy a llamar f mayúscula omega, donde f gorro omega pues es menos i omega f omega. Y sabemos que una función y su transformada de Fourier son 1 a 1. Entonces, si yo conozco la transformada, conozco la función original y viceversa. No hay de otra. No hay
No hay dos funciones que vayan a la misma transformada, etcétera. Por lo tanto, como es relación 1 a 1, y esta es la transformada inversa de una función, eh, entonces puedo decir con total seguridad que la transformada inversa de la derivada es menos i omega por la transformada de la función original, de la función que no eh, está derivada, ¿no? Donde f omega es la transformada de Fourier, es la transformada de Fourier de f de t, de f de x. Ujú. Entonces esta va a ser la propiedad que vamos a usar para lo que vamos a ver después. Ujú. Porque vamos a tener derivadas que no quiero que estén ahí, quiero que se vayan ahí, que no aparezcan derivadas. Lo único que tengo que hacer es transformar y esa derivada se va y lo único que tengo que hacer es multiplicar por menos i omega. Y ya. Bueno, pues eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta?